Ok. Bueno, aquí vemos una imagen de Leninger. Aquí se muestra el plasma en ayuno de 12 horas y después de una comida. La diferencia, como ven en la imagen, después de la comida el plasma está muy denso, opaco. Esto es debido a la cantidad de lípidos presentes. Y por supuesto todos estos lípidos interfieren con los procesos enzimáticos y espectrofotométricos para medir niveles en plasma. Por esta razón siempre se aconseja un ayuno mínimo de 12 horas para poder hacer confiables los estudios. Y vean cómo cambia, ¿no? De hecho es muy espeso después de la comida, es normal que pase esto. Se vuelve muy denso. Y todo eso es por los lípidos presentes. Bueno, la grasa, como ustedes saben, se almacena en tejido adiposo. Y aquí sirve como aislante térmico en tejido subcutáneo. Pero también se almacena alrededor de ciertos órganos. Los lípidos no polares son como aislantes eléctricos. Hay lípidos polares y no polares. Los no polares se emplean como aislantes en desmineralizados. Esto para mejorar la producción nerviosa. Y los lípidos se combinan con proteínas para generar lipoproteínas. Estas lipoproteínas son muy importantes en la célula. Están presentes en la membrana, en la mitocondria también. Y en el plasma sirve como medio de transporte de los lípidos en la sangre. Normalmente, aunque sea hay ácidos grasos libres, normalmente los lípidos se unen a estas lipoproteínas y así se transportan en la sangre. Bueno, ¿por qué es importante estudiar lípidos? Porque tiene muchas implicaciones clínicas, patologías como para trazar obesidad, diabetes mellitus, aterosclerosis, y también por el papel de los ácidos grasos insaturados, poliinsaturados, los PUFAs, los esenciales sobre todo, en la nutrición y en la salud. Bueno, aquí, en cuanto a la función, vemos aquí estas imágenes del Ullmann. Vemos la grasa, conocida como triglicéridos o trigliceroles, en la parte de arriba, que genera tanto ácidos grasos como glicerol. Los ácidos grasos se oxidan en la autooxidación para obtener energía. En la mitocondria se acaban de procesar. Y por supuesto todo este proceso consume oxígeno y genera ATPs. Entonces aquí se ve la función energética del lípido, de las principales. También tenemos la función estructural. Vemos que forman parte de las capas lipídicas, las membranas. Dijimos que esto tenía importancia en los tejidos excitables como el sistema nervioso, y que de hecho esta distribución de los lípidos en membranas no es homogénea, ¿no? Puede haber distintos en la monocapa interna comparados en la monocapa externa. Vimos también la función aislante. Esta función aislante puede ser tanto térmica como eléctrica. Entonces, en el caso del aislamiento térmico, el bicho que está aquí a 37 grados puede estarlo aun cuando el agua esté en el punto de congelación. Y el aislante eléctrico ya vimos que es importante en el caso de las células excitables. ¿Por qué sería aislante? ¿Qué característica? ¿Fue por la diferencia de cargas? Aquí en el eléctrico no deja pasar las cargas. Entonces hay una proteína que las está aunque
fuera negativo, o sea, si fuera un electrón, bueno, negativo y positivo, no lo va a dejar pasar por el que está adentro. No lo deja pasar y aparte los lípidos tienen cargas. Puede tener carga negativa, por ejemplo. Realmente es así, carga negativa en el interior. Y los lípidos que no son negativos están en la monocapa externa. Eso refuerza la carga negativa. Entonces tiene que ver con la potencia de membrana. Y por último, funciones especiales. Aquí en este caso, los lípidos actúan como mensajeros, como derivados de lípidos que poseen funciones en cuanto a transmitir información. ¿Vale? Se refiere a las membranas, por ejemplo, al IP3 que está en las membranas. Sí, son funciones de segundo mensajero. Y el de la señal, el concepto de señal también es Cuando sale el segundo mensajero, sí. Bueno, como ustedes saben, los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Cuando son insaturados poseen dobles enlaces. Y en cuanto a dobles enlaces se refiere, hay dos tipos, los cis y los trans. En la naturaleza, casi todos los ácidos grasos están en forma cis. Y de hecho, los ácidos grasos trans se producen en bacterias, en procariotes, que están en el rumen, incluso la fermentación. Los animales que producen leche y carne generan gran cantidad de estos ácidos grasos con doble enlace tipo trans. Como ustedes saben, las dietas altas en ingesta de ácidos grasos trans tienen que ver con elevación de LDL, que es de lipoproteínas de baja densidad, y con disminución de HDL, que son lipoproteínas de alta densidad. Entonces, este perfil en un paciente es un perfil de riesgo cardíaco y se asocia con infartos, aterosclerosis, etc. Esto es lo que la gente conoce como colesterol malo y colesterol bueno. Los trans, esto es lo que también los programas existen, o sea, sí existen, pero que muchos de ellos se dicen que están Eso es por la inflamación de las grasas. Eso es cuando el proceso en la industria los procesa para darles otras propiedades a la mantequilla, por ejemplo, para hacerla más espesa. Puede introducir grasas por trans. También la margarina tiene la margarina. Es que se supone que debe ser líquido, debe ser vegetal. Pero no, le ponen para hacerlo sólido. Y aquí vamos a ver esta imagen de Harper, la diferencia entre el cis y el trans. La diferencia está en que este es el enlace. El carbono que está después están orientados al mismo lado, en el caso del cis, y el lado opuesto, en el caso del trans. ¿Siempre es el mismo ángulo? Sí, 120 grados. Sí, es igual. Bueno, entonces, las principales fuentes en el caso del humano de trans tienen que ver con los bichos que fermentan su alimento, que generan leche y carne. Entonces, la vaca, el puerco, todos estos bichos son fuentes de esos grasos trans. Pero no que ellos produzcan en su cuerpo, sino que las bacterias que dan en el rumen son las que los generan, ellos los absorben, están en su carne, y luego de comerlos, los incorporamos a nuestros ácidos grasos. ¿Sale? Bueno, vamos a hablar de los triglicéridos. Los triglicéridos o trigliceroles, como ustedes saben, son la principal fuente de almacenaje de ácidos grasos en el cuerpo. Se usa en la forma de triglicéridos. Y son esteres de ácidos grasos, 3, en un núcleo de glicerol. Es la forma más utilizada para almacenar ácidos grasos. Hay de dos tipos, los simples y los mixtos. Los que tienen los mismos ácidos grasos en las tres posiciones del glicerol, bien simple. Pero los más comunes en la naturaleza
son los mixtos, donde incluso hasta los 3 ácidos grasos pueden ser distintos. Lo más común es que solamente 2 sean distintos. Siempre es el mismo ácido. Varía, depende del dicho. Lo más común es que sean distintos. En el simple tiene el mismo ácido graso en las 3 posiciones. En el mixto puede ser 2 distintos o los 3 distintos. Los triglicéridos son moléculas apolares, hidrofóbicas, prácticamente insolubles en agua. Como ustedes saben, su densidad es menor a la del agua, por eso flotan los grasas cuando están en solución. No está reducido ya por completo, entonces si estuviera como gliceraldehído sí fuera polar, pero ya como glicerol ya es hidrofóbica también, con los ácidos grasos más no es polar. Estos son importantes por esta razón: energía y aislamiento. Y aquí vemos una imagen donde se muestra la estructura. Esto es Leninger. Aquí está el núcleo de glicerol, aquí está un ácido graso o resto acilo, 1, 2 y 3. Visto en este modelo de esferas de Van der Waals, el glicerol estaría aquí en el centro, el carbono 2 se aleja de nosotros, estaría por acá abajo. Estos rojos son los oxígenos, los blancos son los hidrógenos, los oscuros son los carbonos. Y noten que la constante aquí es que el ácido graso de carbono 2 insaturado tiene sus dobles enlaces tipo cis en su estructura. Carbono 1, carbono 2 y carbono 3 tienen aquí estos ácidos grasos unidos. Y aquí vemos otro ejemplo de un lípido. Este es un derivado del colesterol. Posee núcleos secundarios en entreno. Solamente que aquí, a diferencia del colesterol, el colesterol tiene una cola larga de carbono que lo hace más hidrofóbico. Este ácido graso, ¿y hemos visto este ácido graso? No. No. Bueno, este ácido graso, a diferencia del colesterol, en la cola, que sería esta, posee esos grupos que son polares, como el azufre, el nitrógeno, el oxígeno. Entonces, este ácido biliar, si es uno de los ácidos biliares, porque el hígado, es mucho más soluble que el colesterol por esta razón. El colesterol es el precursor de estos. La cabeza sería este alcohol, el cuerpo son estos 4 anillos, anillo A, B, C, D. Y la cola de colesterol estaría para acá, es una cadena de carbono. Aquí se reemplazó esta cola por este grupo que es polar. Esto hace más soluble este ácido graso. Es el ácido carbonfólico. Se produce en hígado, se almacena en vesícula. Y su función es ¿qué? Formar emulsiones en las grasas. ¿En dónde? En el intestino, ¿no? Intestino delgado. Bueno, aquí vemos parte de la anatomía del sistema biliar. Este sería el hígado. Estos son los conductos biliares. Esta sería la vesícula. Este es el conducto hepático derecho, el izquierdo. Aquí me enseña ya el conducto biliar común, en esta parte, más abajo de la vesícula. Y este se une con el conducto pancreático, cerca del esfínter de Oddi, es la ampolla de Barber. Y entonces todo este sistema permite que los ácidos grasos, los ácidos biliares, formados aquí, se almacenen aquí en la vesícula y que a la hora de la digestión salgan hacia el intestino delgado duodeno, donde se acabó la gasificación. Este sería el páncreas, esta parte. Duodeno aquí, el estómago sería por acá.
Bueno, entonces, en cuanto a lípidos se refiere, la dieta típica occidental contiene más o menos 100 gramos de lípidos al día. De estos, la mayor parte, 90 y tantos por ciento, son desgliceroles, triglicéridos. Solamente el 2 al 4% son otro tipo, como fosfolípidos, colesterol, ésteres de colesterol. ¿Saben qué son los ésteres de colesterol? Son muy importantes porque son muy heterogéneos. ¿No saben qué son? ¿En la qué? Ah, sí, son las proteínas que también están sueltas. No, no son esas, pero son muy importantes porque son altamente heterogénicos. Se pegan muy fácilmente al endotelio y generan placas ahí, ateromas. Pues, investíguense qué son estos, al que interese lo suficiente. Y son muy relevantes a nivel clínico por esta razón. Son altamente heterogénicos. Bueno, en cuanto a total de calorías consumidas, las dietas estándar en el occidente, repito, los ácidos grasos generan más del 30% de componente calórico de la dieta. A veces llega hasta el 50%. Pero según los nutriólogos, este porcentaje debería ser menor al 20%. De la energía que se consume, las calorías en un día, 20% menos deben ser de lípidos. Pero este porcentaje se duplica fácilmente, ¿no? En la dieta común de nosotros, sobre todo aquí en México. Entonces, por supuesto que esto tiene repercusiones, ustedes conocen. Y entonces, los triglicéridos o trigliceroles, para poder absorberse, no se pueden meter como tal, como triglicéridos. Entonces, tienen que degradarse en moléculas más sencillas para poder atravesar el epitelio intestinal. Pues, este proceso de digestión de los triglicéridos comienza desde la masticación, desde la boca. Hay una lipasa lingual, es parecida a la amilasa, y esta lipasa comienza el proceso de desesterificar estos ácidos grasos, romperlos de glicerol, y esto pasa en boca y en estómago, y finalmente a nivel de intestino delgado, duodeno, ya entra en acción la lipasa pancreática, que es la principal responsable de la degradación de los ácidos grasos. Doctor, en el estómago es muy reducida la digestión de los lípidos. Es muy reducida, pero como ya la enzima viene desde la saliva, algo se libera ahí de sus grasos, pero el pH inactiva la enzima. Bueno, entonces, la mayoría de los triglicéridos, les decía, se digieren en el intestino delgado, esto pasa en duodeno, pero deben ser disueltos en la fase acuosa antes de absorberse. Acuérdense que en el intestino, cuando el bolo alimenticio, que ya a esta estructura se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? Quimo. Ajá. El quimo tiene una capa de agua que lo rodea. Entonces, las células epiteliales tienen una capita, aunque sea mínima, pero tiene una capa de agua que los lípidos tienen que atravesar para poder entrar al enterocito. Entonces, aquí los ácidos grasos tienen que disolverse en esta fase acuosa, es lo que les comento, antes de poder entrar al enterocito y absorberse. ¿Sale? ¿Sí me explicó? Ajá, es agua lo que está en la periferia.
Sí, dentro del timo hay una superficie del timo también. Le decía que hay una capita de agua en el enterocito que lo rodea por afuera en la superficie. Esta capa de agua es la que tiene que atravesar los ácidos grasos para poder absorberse en el enterocito. Bueno, entonces, para que la lipasa pancreática, que es la principal responsable de la digestión de los lípidos, actúe, se requiere que las grasas se emulsifiquen, y esto lo hacen las sales biliares. Y entonces, de esta forma, los triglicéridos se pueden disolver en agua, pero formando micelas. ¿Sí? Bueno, en ese sentido, hay una serie de hormonas. La más importante de ellas es la colecistocinina. Es una hormona peptídica, se produce mismo endoveno, en el estómago, en la parte baja. Y lo que hace esta hormona, como su nombre lo dice, es aumentar la motilidad de la vesícula biliar. Y entonces ayuda a su vaciado. Esto pasa cuando el quimo llega en esta región. Y entonces ya las sales biliares salen a través de la ámpula de Vater, y comienza el proceso de emulsificar a las grasas, y entonces la lipasa comienza a actuar. Ya la lipasa degrada los triglicéridos y esos ácidos grasos ya pueden entrar al enterocito. ¿Vale? Lo rompe los triglicéridos, y luego estos ya pueden meterse al enterocito para irse a la sangre, bueno, a la linfa. También unidos al glicerol, pero realmente queda un solo ácido graso. Queda como monacilgliceroles. De hecho, la lipasa corta los ácidos grasos del carbono 1 y 3 del glicerol, los de los extremos. Y el carbono 2 mantiene ese ácido graso, queda como 2 monacilglicerol, pero ya sí ya puede meterse a... Queda nada más como monoglicerol. Ajá. Así ya puede meterse en el enterocito, es muy fácil que se absorbe. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿No hay preguntas? Perdón, lo de la micela es lo que, o sea, está en la cubierta del quimo, perdón, y ahí van a salir en forma de micela ya. Ya que llegan los sales biliares. Las sales biliares. Las sales biliares, bueno, van a ayudar a que se rompan la lipasa corte en carbono 1 y carbono 3. Ajá. Y ya después el carbono 2, que tiene su grupo, su ácido graso, es el que va a absorber el enterocito. Se puede ir directamente, igual que los ácidos grasos solos, los que se liberaron. Ahorita vamos a ver una imagen. Ajá. Para que, bueno, la lipasa pancreática ya corta la cintura, ya Sí, dentro de las micelas. Imagínate que las micelas sirven para preparar los ácidos grasos, para que la enzima llegue y lo corte. La enzima es polar, ¿no? Las enzimas son proteínas. Y entonces, para poder reconocer al substrato, tiene como que preparárselo a la micela y llevárselo hasta el sitio activo de la enzima. Es la opción de las sales biliares, hacer micelas. Es como partirlo en pedacitos, ¿no? Primero. Y ya que sean pedacitos chiquitos, ya la enzima los puede cortar. Si está la gota grande de lípido del ácido graso, la enzima no puede cortar. Eso no puede cortar. Ajá. Y por las sales biliares. Sí, sí, los mismos tipos de timo. Las sales biliares favorecen que se dispersen las grasas, esa es la emulsificación, y total que aumenta el área de superficie. Luego de tenerle una sola gota de grasa, tienen millones de gotitas, una superficie mucho más grande que el inicio, y ese es el proceso de emulsificar las grasas. Eso lo hacen las sales biliares. Entonces, generan micelas, las micelas lo que hacen es llevar hasta los enterocitos o los ácidos grasos de cadena larga. Los de cadena corta se meten directamente, no necesitan micelas. Los ácidos grasos de cadena larga sí tienen que llevarlos para cruzar esta fase acuosa que les decía, que envuelve a los enterocitos. Y también lleva las micelas al 2-monacilglicerol y los ésteres de colesterol, que no sabemos qué son.
Los de cadena corta. ¿Ah? Los de cadena larga, sí. Aquí en esta imagen que sigue, bueno, no. Aquí se ve ya como proceso de emulsificación. Ajá, comienza a hacer micelas. Todas estas pequeñas que están aquí, que no se ven, son micelitos. Entonces, si tenemos una sola gota de grasa, la lipasa no va a entrar aquí a trabajar, ¿no? Pero la lipasa sí puede trabajar con estas gotitas. Aquí sí, la chiquita, ¿no? Entonces, las sales biliares, imagina que esto es algo efervescente. De estar una gota grande, empiezan a hacerse millones de pequeñas gotitas. Parece como que está burbujeando. Esa es la emulsificación de los gases. Pero, perdón, entonces, en sí las sales biliares no van a hacer la distinción, sino que van a separarlo para que la lipasa lo pueda procesar. Exacto. Lo preparan para la lipasa. Es por su componente polar, como son moléculas antipáticas, favorecen la dispersión de los grasas. Llevaron la discusión por los heterocitos, pero no es por los gases que utilizan para reabsorberse a sistema linfático. Pero primero tienen que atravesar los enterocitos. Los sistemas linfáticos están más abajo de los enterocitos. Primer paso es atravesar los enterocitos y luego ya se van a la linfa. Pero para que en este caso la enzima que es de vitamina pueda pasar a la, o sea, la lipasa pancreática tiene que ser, o sea, la lipasa pancreática es una proteína como globular, es hidrosoluble, no es liposoluble, y por eso no puede meterse aquí a trabajar la lipasa, ¿no? Lo tiene que ser en las micelas. Es una proteína como la albúmina, como todos estos. Y entonces las sales biliares, imagínense que sean estas de aquí, lo que hacen es rodear las grasas y como son moléculas antipáticas, favorecen su separación del resto de la gota de grasa y entonces las dispersan. Y también utilizan grasas que vienen mismo en el intestino para formar las micelas. No 100% de las micelas son sales biliares, una parte pequeña son sales biliares, pero favorecen la formación de micelas. ¿Sale? Bueno, aquí vemos otra imagen. Vemos aquí la gota de grasa y como les decía se está partiendo en millones de micelas y estas micelas son responsables de ponerse en contacto con el enterocito y que se meta la grasa hacia la célula y hacia la circulación. Esta gota nunca va a entrar solita, sino que tiene que deshacerse en estas esferitas para ya poder digerirse y absorberse en el enterocito. Es la misma imagen, tenemos aquí la gota de grasa, la formación de micelas. Dice aquí que las micelas son responsables de disolver los mucilgliceroles, los ácidos grasos de cadena larga. Entonces ya estas por separado que están disueltos, la lipasa actúa sobre ellas, se rompe y pueden meterse hacia el enterocito. Y sucede que el enterocito, en su retículo endoplásmico, regenera otra vez a los desingliceroles. Como no se pueden meter solos, tienen que meterse en partes, pero una vez dentro, el enterocito toma los ácidos grasos, toma el glicerol, los pegan, los esterifican y regenera a los triglicéridos. Y esos triglicéridos se van al kilomicrón para absorberse en la linfa. ¿Sale? Y no puede ser que cuando ya está el triglicérido, perdón, el monoglicérido, el más simple, lo pueda utilizar en alguna otra función en la célula, Como okay. Esto es una carga gigante de grasas, ajá, que pasa ciertas horas del día, ajá, no lo ocupa para nada, no sintetiza hormonas, no aprovechará algunas grasas para sus membranas, pero no puede mandarla directamente a la circulación sanguínea en pequeñas partes. No, tiene que ser triglicérido. Esto lo hacen en el retículo endoplásmico y ya esos triglicéridos salen hacia los kilomicrones. Okay. Pero los tiene que armar otra vez.
Sí, aquí están los triglicéridos normales que comiste en la dieta. Las sales biliares favorecen la formación de micelas. Aquí en la micela se rompen los triglicéridos por los lipasos y generan monogliceroles y ácido graso. Entonces, estos se absorben como tal, monogliceroles y ácido graso. Y aquí dentro, como es más eficiente transportar triglicéridos, están transportando ácidos grasos libres, solubles, solos, no son solubles. Los esterifico otra vez para formar trigliceroles. Es la forma de cómo se maneja, ¿no?, en la célula. Es más eficiente transportar triglicéridos que están transportados uno por uno. Aparte de uno por uno son insolubles. Exacto, solamente lo rompes para atravesar la membrana y luego lo formas. Y quedan igual que al principio. Y esos triglicéridos se van a los kilomicrones en la linfa y ya se van a donde antes. ¿Sí? No, el kilomicrón está en la linfa. Lo que se forma en el trocito son los triglicéridos. El trocito no forma kilomicrones, eso se forma en el hígado. Es una combinación, es una lipoproteína, ¿no? Entonces, eso se forma en otra parte y simplemente se los pasa al kilomicrón. Y el kilomicrón los transporta a la linfa. Pero no, el trocito no forma kilomicrón. Es solamente genera triglicéridos y se los pasa al kilomicrón. Bueno, aquí hay otra imagen. Aquí estaría la luz intestinal. Estos serían los enterocitos. Y el capilar estaría acá abajo. Esta es la capa que les decía de agua que siempre está en el enterocito. Entonces, para atravesar esta capa, los ácidos grasos, como son hidrofóbicos, no pueden simplemente difundir. Entonces lo hacen en forma de micela, ¿no? Aquí está la micela que ya se formó. Estos pozos amarillos son ¿qué? ¿Sales biliares? Sales biliares, ajá. Estas son las sales biliares. Aquí ya hay ácidos grasos libres, fosfolípidos, monogliceroles. La lipasa ya lo rompió aquí en pedacitos. Y entonces la micela los transporta, choca con el enterocito y le suelta el componente graso adentro del citosol. Y la micela se regresa. Ven esta flecha por acá. La micela está dando vueltas aquí. Los ácidos biliares se reciclan. Esos ácidos biliares no se meten en el enterocito. Se quedan en las micelas. Vemos que la micela se vacía de grasas. Se regresa a ir a pesar más grasas para traerlas aquí. Doctor, una pregunta. Entonces la micela es como un transporte, ¿no? O sea, se llena de los triglicéridos que van de la comida, los suelta, pero después los mismos triglicéridos que vienen de las sales biliares se vuelven a ir hacia las sales biliares, ajá, sí, se para regresan. volverse a llenar. Y acuérdate que aquí es donde la lipasa rompe los triglicéridos. ¿De qué está hecha la membrana o cómo está hecha la micela como para que no se rompa? Es que es colesterol, ¿no? Pues son sales biliares, no 100%, les decía. Ácidos grasos, fosfolípidos de membrana. O sea, no es una bicapa, es una monocapa. Esférica, sí, es resistente, no se dispersa. Pero si crece mucho de tamaño se divide en dos. Serán ácidos grasos transportando ácidos grasos. Sí, son ácidos grasos. No se agrupan por interacciones hidrofóbicas. Porque se aíslan, ¿no? Doctor, entonces no es solo cuando hay utilización de bilis, sino que están todo el tiempo o se deshacen después. Se van junto con el quimo al seno grueso, se desechan en las heces. No se regresa la bilis, pues, no se va otra vez ahí a donde la que sale ya no regresa. Pero los que sobran ahí después de la digestión se tiran por las heces. Y si digo que ya tiene todas las brazos regresadas, es como que se puede volver a hacer. Sí, la micela se recicla, ajá. Pero doctor, no también las
Sí, sí, también se reabsorbía. Se van por heces, una parte se puede reabsorber. Sí, no se van a vesícula, ¿no? Es que sí, yo también creo que había algo que dijeron esto, que la mayoría se reabsorbe de las sales biliares. No me acuerdo cómo está ese sitio. Déjame revisar los videos. Pero se quedan en las micelas, van por más triglicéridos, la lipasa actúa aquí, lo rompe los triglicéridos y los lleva hasta el enterocito. Y aquí ya tenemos este ácido graso libre, por ejemplo. Y aquí estaba un monosilglicerol, este que está aquí. Este es el glicerol y aquí está un ácido graso en el carbono 2. El 1 y el 3 está pasivo. Este es el 2-monosilglicerol, que sirve con los ácidos grasos para formar triglicéridos. Esto pasa ya en el enterocito. Se regeneran aquí los triglicéridos y estos salen ya para el kilomicrón y su transporte en línea, ¿no? También hay fosfolípidos que vienen aquí, colesterol también se puede meter de esta forma, los ésteres de colesterol, eso pasa en el ciclo endoplásmico, y los ácidos grasos de cadena corta están aquí, sí pueden absorberse directamente, no necesitan micelas para transportarse, es de cadena corta, más o menos 12 carbonos para abajo, pueden meterse, pueden formar acetilcoenzimada, también se puede requiere ATP, y a utilizarse, meterse por forma de acetilcoenzimada, dice la sangre. Estos se van a la sangre, por parte de sus brazos libres. También por la lipasa, o los consumes en la dieta como tal. La salival, por ejemplo, viene desde la boca al estómago. Siempre hay ácido graso libre que cae en la corta, ¿no? Están ahí sueltos. Este sí puede meterse y irse directo a la circulación. En general, las micelas son para ácidos grasos. Sí. Ajá. Los monosilgliceroles. Y se supone que si van al enterocito, sí, atraviesan esta capa acuosa. Sí. Sí, sí. Y también, ajá. van al sistema porta para volver a hacer, pueden volver a hacerse, El hígado, no, pero pueden volver a hacerse ácidos grasos de cadena larga o triglicéridos. triglicéridos, sí, sí, a nivel hepático. Y aquí también se prueba el colesterol, los ésteres de colesterol en la micela. No, decía que nada se iba directamente pero que los lípidos que venían en el hígado también pasaban Sí, el sistema linfático drena la aorta, ¿no? El sistema. el sistema de Ajá, luego al control torácico y luego al ajá, sí, se va por allá por arriba. Se brinca el sistema porta. Pero estos ácidos grasos sí entran en la sangre, los de cadena corta. Estos se van al sistema portal. O el hígado los toma y los pega o les hace algo. O también queda como ácido graso libre. Sí, después se va por los químicos en la linfa. Y aparte de que se usan micrones, no puede ser otras suficientes Pueden ser otros, pero los principales son los kilomicrones para los para los triglicéridos. Bueno, aquí vemos otra imagen. Estas son las vellosidades intestinales. Aquí estamos hablando ya del duodeno. Esta es la red de capilares, arterias, venas. Esta es la que va al sistema porta, las venas, al hígado. Y esta es parte del sistema linfático, ¿no? Que está aquí entre los capilares. Aquí es donde están los ácidos de cadena corta que les decía. Incluso los de cadena larga o el glicerol pueden entrar por separado y absorberse y irse al sistema porta. O en el caso de los monosilgliceroles, aquí está el ácido graso de carbono 2, ácidos de cadena larga, forman micelas, decía,
Estas micelas lo transportan hacia el enterocito, y aquí ya se unen al kilomicrón. El enterocito es responsable de pegarlos al kilomicrón, Para que lo transporte. y ya se va por el sistema linfático. Por acá. Aquí dice que los de cadena media también se absorben, y el glicerol sólido también se absorbe. Hay controversia, ¿no? De si realmente necesita micelas o no el glicerol, pero cuando tiene un ácido graso, sí se va por micelas. Entonces, bueno, Dice micelas y los de cadena larga también. bueno, los triglicéridos digo que se cortaban la grasa Sí, en la bolsa. ajá, quita los ácidos grasos de los extremos del 1 y del 3 y deja este ácido graso. Pero tiene que ser afuera de la bolsa. Dentro de micelas ayuda, ajá, sí. Pues no sé, es parte del transporte. Lo que pasa es que la lipasa no puede meterse la gota de grasa a trabajar ahí, es hidrosoluble encima. Tiene que hacerlo hasta que se emulsifiquen las grasas. Es que ya no se las biliares. Aquí no va a ser las biliares, por ejemplo, la micela. Mejor está acá, no sé por qué. Pero tiene que emulsificarse para que la lipasa pueda actuar. Bueno, esto es Denninger. Aquí ya estamos viendo lo que pasa una vez que se absorben estos ácidos grasos. Aquí estamos viendo un adipocito y un miocito. Entonces en el adipocito dijimos que era la principal sitio de almacenaje en forma de triglicéridos. Y aquí tenemos una gota de triglicéridos, ¿no? Una gota de grasa dentro del adipocito. Entonces llega una hormona que es lipolítica, se une a su receptor en membrana. Este receptor está acoplado a proteínas G. Esta proteína G activada activa la proteína sinasa A que está aquí. Esta proteína sinasa A lo que va a hacer es a fosforilar, pues es lo que hacen las sinasas, pero fosforila a estas proteínas que están en un lado, en la superficie de la gota de la grasa, que se llaman perilipinas. Esas perilipinas se fosforilan y entonces ya se vuelven permeables. Esa es la función. Esta es la gota de grasa, repito, está recubierta la superficie por perilipinas. No es que se fosforilan por la proteína sinasa A, se fijan aquí estaban horizontales, ya cambia por la presencia del fósforo. Y aparte, la proteína sinasa A fosforila una lipasa. Esta lipasa fosforilada está aquí. Es capaz de interactuar con las perilipinas fosforiladas y empezar a cortar los ácidos grasos de los triglicéridos. Sí. Esta es la superficie de la gota de grasa. Ajá. Y cuando se fosforilan y la lipasa se fosforila la proteína sinasa con la proteína sinasa, esta lipasa en la superficie actúa y empieza a darle mordidas a la gota de grasa y empieza a liberar ácidos grasos. Doctor, ¿la perlipina de dónde viene, perdón? Está en los adipocitos, rodeando la grasa. Es una proteína que se puede fosforilar por la proteína sinasa A. Y que ya puede ser. Y ya le da acceso a la lipasa, exacto. Solo funciona si los ácidos están fosforilados. Las proteínas, los ácidos no se fosforilan. Sí, para que la lipasa actúe tiene que fosforilarse ella y la perilipina, las dos. O sea, lo que va a hacer la lipasa de la hormona es quitarle los ácidos grasos al triglicérido. Exacto. Con más ácidos grasos libres, se queda aquí dentro, se recicla para hacer más triglicéridos. Y esos ácidos grasos se van y pueden transportarse, generalmente lo hacen en albúmina, que sería esta en sangre. Se le pegan a la albúmina los transporta hasta que llegan al músculo. El músculo, por ejemplo, es un transportador de ácidos grasos en la membrana, que los toma y los mete hacia la célula muscular. Aquí se lleva a cabo la beta-oxidación, entra a Krebs, cadena respiratoria, y esta es una fuente de ATP a nivel muscular.
Eso está en la linfa. Es desplazada en el plasma. Se le pega proteínas, principalmente la albúmina, que pueden ser otras. Globulinas y otro tipo de proteínas. La albúmina es de las principales. Y se le pega solito por interacciones hidrofóbicas. La albúmina en superficie favorece la unión de los ácidos grasos. Y no hay quien los pegue, pues. Al estar ácido graso en plasma, se empieza a unir a todo lo que pueda, principalmente el albúmina. Y puede dejar solo. También puede estar dejando solo, sobre todo si es cadena corta, no son tan hidrofóbicos. Doctor, ¿ya sabría si es solamente cuando ya están en reserva esos lípidos? Cuando ya se agotó el glucógeno, ya no hay glucosa, antes de la glucosa, no hay fuente de alimentos, empieza la lipólisis. Ajá, entonces la pilipina no puede ser directamente la digestión. O sea, ya Eso ya dentro del cuerpo. Ya fueron almacenados, necesitas en el ciclo de Krebs y necesitas sacarse de esta manera. Exacto. Y ya el músculo recibe energía a partir de esa célula. La insulina favorece la lipólisis. No, favorece la Son hormonas glucosa, la catabólicas. lipogénesis. La insulina favorece la hipogénesis. Ajá, corticoides, glucagón. La cetogénesis la elimina el glucagón. Sí. En el paciente diabético, por ejemplo, se está pasando todo el tiempo. Por eso baja mucho de peso. Y se tiene mucha hambre, pero la glucosa se va por orina, se deshidrata. Empieza a consumir sus reservas de grasa. Porque no hay insulina, pero hay un exceso de glucagón, ¿no? Insulina, cortisol, Por eso es lo del olor a la cetogénesis. ¿Qué cosa? Durante la isquemia. No lo sé. Los principales son los triglicéridos, es la fuente de almacenaje. Pero los fosfolípidos también tienen ácidos grasos, ¿no? También pueden degradarse, ¿sí? Y utilizarse. Pero sobre todo son los triglicéridos, son los principales. También los fosfolípidos tienen ácidos grasos. Pueden crear oxidación. Aquí lo que entra a oxidación son los ácidos grasos, no la molécula completa, ¿no? Este puede venir de varias partes, de fosfolípidos, de triglicéridos, pero viene principalmente de triglicéridos, que es la forma de almacenar. ¿Sí? Sí, lleva a cabo la beta-oxidación. El músculo es el principal que la consume, ¿no? Para obtener anticuerpos. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Mañana seguimos con esto.